Empecemos con la materia. Ayer hubo una reunión en Quito entre los prefectos, los integrantes del CONGOPE, que es presidido por Paula Pavón, quien estuvo liderando justamente este encuentro, y el ministro de Transporte y Obras Públicas. ¿Por qué es importantísima esta reunión y por qué vamos a empezar hablando sobre eso? Algunos dirán, porque es la prefecta de Pichincha. No, es la presidenta del CONGOPE. Estuvieron 23 delegaciones de las 23 preguntas de provincias entre prefectos, prefectas y viceprefectos y viceprefectas. Estuvieron las 23 delegaciones junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron. Si ustedes van a la página web de Radio Pichincha, se van a encontrar con una nota que recoge justamente los principales detalles de este encuentro. El CONGOPE le pide al gobierno que se declare la emergencia vial en el país porque hay al menos 80 puntos que son críticos en la red vial estatal, 80 puntos que son críticos y ustedes han visto, hemos conversado acá, no únicamente con autoridades locales, es decir, ni siquiera hemos podido conversar en algunos casos con los prefectos de estas provincias, sino con representantes de gremios privados, de empresas privadas, de cámaras de la construcción privadas, como el caso de Azuay, probablemente uno de los casos más críticos, y lo propio con gente que se dedica al turismo en Esmeraldas y en otras provincias del país, en donde entre provincia y provincia están desconectadas porque las vías están en muy, muy mal estado. Entonces el CONGOPE, de entrada, a través de los prefectos y prefectas, le ha pedido al ministro de Obras Públicas y al gobierno nacional, a través suyo, a través de César Ron, que declaren la emergencia vial en el país, para que se puedan hacer contrataciones por vía de emergencia, lo cual facilita, digamos, llevar más rápido estos trámites de la contratación pública, que son complicados. Ustedes escuchaban ayer la entrevista con Cristian Castillo, que toman 2, 3, 4 meses, procesos de contratación, para poder dar mantenimiento vial de emergencia. Y además los prefectos le han pedido al gobierno una suma importante de dinero que sea entregada a las prefecturas para poder enfrentar lo que será seguramente una serie de inconvenientes que vamos a tener en los territorios por efecto de los fenómenos del fenómeno del Niño, para poder enfrentarlo con recursos. Así que primero empecemos escuchando, por favor, cuáles fueron las reacciones después de la reunión de la prefecta de Pichincha, Paula Pavón, y presidenta del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. Primero, por información de los prefectos, hemos detectado 80 puntos críticos en la red vial estatal. Sin duda hay una gran afectación y por lo tanto hemos resuelto solicitar al presidente de la República que declare en emergencia la red estatal. Estamos urgidos de respuestas, de recursos, y una declaratoria de emergencia nos podría ayudar muchísimo. En segundo lugar, para enfrentar los efectos del fenómeno del Niño, hemos solicitado $150 millones para que pueda asignarse a las prefecturas del país y estemos listos para atender la emergencia. ¿Con qué? Con alquiler de maquinaria, compra de materiales, establecimiento de campamentos, que ha sido incluso una idea del propio ministro, campamentos en distintas partes del país para poder atender. No podemos controlar la fuerza de la naturaleza, pero sí podemos controlar la respuesta en la emergencia, y los recursos tienen que salir hoy. Así que hemos planteado una resolución de 8 puntos que se entregará a los medios de comunicación. ¿Qué respuesta obtuvieron del ministro Ron ante estos? Bueno, primero el ministro ha aceptado la reducción de recursos en la red estatal. Ha señalado que hará los buenos oficios tanto con el presidente de la República como con el Banco del Estado, porque también se planteó algunas alternativas para el Banco del Estado, como por ejemplo que las utilidades del banco del 2022 que no están asignadas se entreguen en este momento a los gobiernos provinciales para que podamos atender las distintas emergencias producto del fuerte invierno y de lo que será el fenómeno del Niño. Así que seguiremos en contacto. Ha señalado el ministro que va a continuar en territorio, que va a valorar después de la entrega de los modelos económicos la delegación de
las vías que han solicitado algunas de las provincias. También se planteó la posibilidad de trabajar de manera conjunta en concurrencias, así que seguimos en esto. Bien, ahí teníamos las declaraciones de la presidenta del CONGOPE y prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, con respecto de lo que fueron, digamos, las, primero, impresiones a la salida de la reunión con el ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron, y también de lo que ha sido, entiendo yo, un pedido orgánico del CONGOPE, es decir, acordado entre los 23 representantes de cada una de las prefecturas del país para entregárselo al ministro de Transporte, que atienda el gobierno a la vialidad de todo el país. Al menos, decía la prefecta, 80 puntos críticos, al menos 80 puntos críticos en toda la red estatal vial que no han sido arreglados o a los que no les han dado mantenimiento durante todos estos años, que necesita obviamente cada una de las provincias tener vías en buen estado para poder facilitar, primero, de entrada, la movilidad de los ciudadanos, ¿no? Ya ven ustedes, si recuerdan el reporte que nos entregó nuestro compañero Brian Espinosa de la cantidad de problemas que tienen los ciudadanos en el límite entre Pichincha, Santo Domingo y Esmeraldas para poder movilizarse después de que en marzo pasado, la corriente del Río Blanco se llevara el puente. Hoy los ciudadanos tienen enormes problemas para poder movilizarse. Entonces, primero eso. Y después, mantener las vías en buen estado, aunque un montón de gente, empezando por los propios medios de comunicación y los periodistas, trataban de ridiculizar y de ironizar con respecto del tenemos carreteras, pero ya se dan cuenta qué importante que es tener carreteras para más allá de la simple movilidad. Y así no les importa el tema de que los ciudadanos se puedan movilizar. Las carreteras significan una vía importantísima para el desarrollo de la economía, de la productividad de cada uno de los territorios. Si no hay vías en buen estado, si no hay carreteras en buen estado, ¿por dónde van a circular los camiones, los fletes, el transporte de productos, de mercancías, de todo lo que la tierra en cada provincia, en cada cantón, en cada parroquia de este país produce? Las papas, los choclos, la leche, las frutas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tenemos buenas carreteras, ¿cómo hacen para llegar a las ciudades, a los mercados, a la zona urbana, a los puertos y a los aeropuertos, en el caso de los productos que son para exportación? Si no tenemos vías en buen estado. Qué importantes son, ¿no? El reclamo que hacen las prefecturas no es el reclamo en este caso de la presidenta del CONGOPE o de la prefecta de Pichincha, es el reclamo de las 23 provincias del país que le están diciendo al gobierno nacional: por favor, atienda a las provincias, indistintamente si el prefecto es del partido verde, azul, amarillo, naranja, del arco iris, indistintamente de la bandera política que tenga. El gobierno local le están pidiendo al ministro de Transporte y Obras Públicas que por favor atienda la vialidad del país. Eso es y ese es el mensaje que han llevado ayer los prefectos al ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron. Ahora lo que resta es, más allá de la reunión, del encuentro, que está bien para que el ministro tome fotos, diga que se ha reunido con los prefectos, que avanzan en diálogos en el encuentro y bla, bla, más allá del bla, bla, bla. Ahora lo que vamos a esperar es que esto se traduzca en hechos concretos. Porque igual, les invito nuevamente a recordar lo que pasó en Chone después de la inundación, lo que pasó en Río Blanco después de que se llevó el puente, lo que pasó en el aluvión de Alausí, y lo que ha pasado ahora en Esmeraldas. Llega el gobierno, llegan los ministros, hay promesas, hay ofrecimientos que después se quedan únicamente en los anuncios
y en los titulares de prensa del siguiente día de que el gobierno ofrece 80 millones, 100 millones, 50 millones, el puente, etcétera. Entonces el gobierno es como que se contenta con el titular, aunque la prensa haya vendido el hecho de que el gobierno llegó con ofrecimientos a las localidades y después da igual si es que cumplimos o no cumplimos con lo que fuimos a ofrecer en un territorio que está atravesando por una emergencia. Emergencias que, como en el caso de la UCI, no es que se llevaron un puente, no es que se inundaron calles, sino que costaron vidas. Entonces, de aquí en adelante, más allá de la reunión que han mantenido ayer los prefectos con el ministro, lo que tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos, es estar a la expectativa y a la espera de que el ministro y de que el gobierno cumpla con los ofrecimientos que han hecho a las provincias. Ojalá sea así. Hay que abordar el tema político brevemente. Decirles que a propósito de la entrevista que manteníamos hace algunos días con el doctor Esteban Ron, con respecto de la candidatura de Patricio Carrillo, ayer una organización política, y sobre esto estaremos conversando también más adelante en una de nuestras entrevistas, finalmente objetó la candidatura de Patricio Carrillo a la Asamblea Nacional como cabeza de lista del movimiento Construye, que es el mismo movimiento que está auspiciando la candidatura de Fernando Villavicencio. Tengo entendido que hoy en el segmento de las entrevistas vamos a tener justamente al doctor Enrique Vaca, que es el director nacional de organizaciones políticas, y con él vamos a conversar sobre este tema, ¿no? Quien ayer confirmó que se había presentado la primera objeción dentro de este periodo de inscripción de candidaturas, periodo electoral ya, a escala nacional, y fue justamente una objeción en contra de Patricio Carrillo del movimiento Construye. Vamos a ver finalmente si es que prospera o no prospera esta objeción. Como les decía, hay interpretaciones entre abogados. Esteban Ron decía, no hay ningún impedimento para que él esté en la papeleta, puede inscribirse, ser candidato. Sí va a tener después problemas para ejercer su rol de asambleísta, que lo convierte en un servidor público, en un funcionario público. Y él es un personaje que fue censurado por la asamblea, y al ser censurado hay una prohibición expresa de que durante 2 años, es decir, desde febrero del 2023 hasta febrero del 2025, pueda ejercer un cargo público. Entonces vamos a ver finalmente si es que prospera o no. Hay otros, en cambio, abogados, como los que han presentado ayer esta objeción, que dicen no, ni siquiera puede ser candidato, porque esto significa una gran falta de ética y de responsabilidad con el momento político que está viviendo el país. Yo de alguna manera también coincido con esa visión, porque finalmente le están mintiendo al país. O sea, si es que Carrillo no va a poder ejercer el cargo de asambleísta, y digamos que es un gran candidato, un gran personaje político, y que arrastra una enorme cantidad de votos, que es un tipo súper popular, que no creo que lo sea, pero yo me imagino que, como los catalogaba el otro día el doctor Ramiro Aguilar, de acuerdo a los conceptos que manejaba el doctor Aguilar, ese mismo segmento de la extrema derecha quiteña, de los que combaten a la CONAIE, de los que combaten al progresismo, de los que odian todo lo que les parezca, suene a izquierda, los que creen que, los que catalogan de comunistas, de todos los que, digamos, son algo progresistas, ese segmento más radical de la derecha, que el doctor Aguilar la catalogaba como el fascismo quiteño, seguramente votarán por Carrillo, pero no va a poder ejercer su cargo de asambleísta. Entonces sí hay, digamos, ahí como una falta de compromiso incluso, y de compromiso con la verdad y la democracia. Esto no le hace bien a la democracia. Si yo tengo un impedimento para ejercer un cargo y me postulo como candidato, le estoy finalmente mintiendo a la ciudadanía, que es, por ejemplo, lo que hubiese pasado si es que Jorge Glass insistía en estar él en la papeleta, que, como decía el doctor Esteban Ron,
De acuerdo al pronunciamiento del juez de Yaguachi, Jorge Glass en estos momentos tiene activos sus derechos políticos y Jorge Glass capaz y podía estar en la papeleta. Pero después, si es que ganaba la elección, que podía pasar, porque en el caso de Glass sí hay un enorme voto duro, un porcentaje muy importante de simpatizantes de Glass, de Correa, de la Revolución Ciudadana y demás, ahí sí hay digamos, la expectativa de que pueda ganar, se iba a poder ejercer el cargo. Por eso es que Glass, en un evento público, tiene esa respuesta absolutamente correcta, que es la de declinar la postulación, que además había sido manejada como un momento de reparación dentro de su organización política por toda la persecución que él ha tenido que soportar durante estos 5 años. Que fue un evento más emotivo que otra cosa. O sea, fue una cosa, Ramiro Aguilar la catalogó de un show innecesario. Yo más bien creería que políticamente fue algo que tuvo un impacto que logró incluso titulares en los medios, que logró tener hasta, yo les decía el otro día, ¿no?, entre 2 y 3 titulares del mismo día. Lograron la Revolución Ciudadana en medios que durante años les han bloqueado mediáticamente, pero lo lograron. Entonces, Glass dice, no, yo no puedo ser candidato, más bien propongo que sean estos 2 compañeros los candidatos. En fin, bueno. Así que vamos a ver si es que por un lado prospera la objeción y por otro lado si es que prospera la candidatura de Carlos. Veamos, finalmente. Yo espero, de verdad se los digo, esta es una expectativa personal mía. Ustedes capaz, habrá algunos que digan, yo ni siquiera quiero verle en la papeleta, Carlos. Yo más bien creo que esta es una oportunidad para que la censura y la sanción no sea política, no sea de la Asamblea, como pasó con el juicio político. Por eso yo era de los que esperaba que Creo y Lasso pongan candidatos, para que los que sancionen sean los electores, sean los ecuatorianos democráticamente en las urnas, que les digan, a ustedes no les vamos a volver a dar la confianza nunca más. Entonces, mi expectativa es que ojalá Carrillo sea candidato. Y que como pasó siempre antes, lo que antes se llamaba ruptura, hoy construyen o pongan ni media curul en la próxima asamblea. Pero eso ya depende de ustedes, depende de nosotros, de los que vamos a poner los votos, ¿no? Al cierre del comentario, no quiero dejar de referirme a un hecho que tiene que ver otra vez con el rol de la prensa en medio de un proceso democrático que podría convertirse no solo en el más corto, en el más sui generis, en el más extraño que hemos vivido los ecuatorianos, sino también podría convertirse, y de hecho ya lo va haciendo, en el proceso electoral y en la campaña más violenta y más sucia que recordemos. Que hemos tenido elecciones con campaña sucia, con comportamientos reprochables de candidatas, de candidatos, de organizaciones políticas y de tales, sí, los hemos tenido. Pero si es que seguimos como hasta ahora y si es que los medios de comunicación y los periodistas siguen alimentando ese morbo, esto podría ser incluso peor de lo que ya habíamos visto antes. Ayer yo no la vi íntegramente, vi algunos cortes que circularon en redes sociales, como ustedes seguramente habrán visto. El hostigamiento al que fue sometida la señora Erika Paredes, compañera de fórmula de Otto Sonnenholzner, el candidato de la alianza Avanza Suma, ex vicepresidente Lenín Moreno, en un canal de televisión, concretamente en Ecuavisa, por parte de un periodista. Ni siquiera lo voy a mencionar, no lo voy a mencionar. Ustedes vieron, eso fue un hostigamiento. A partir de que la señora, que había sido funcionaria en el gobierno de Correa, que había trabajado en el despacho de Correa, después Correa lo mencionó en su cuenta de Twitter, le había pedido al expresidente una carta de recomendación para poder obtener una beca en Harvard, no en la Universidad de Colombia, donde se gradúan periodistas de investigación. No, no, no. Estamos hablando de Harvard. Y la señora Paredes le explicaba al periodista, para entrar y ganar una beca en una universidad tan importante como Harvard, se necesitan cartas de recomendación
de gente importante que represente algo. Y esa persona importante que representaba, me imagino yo en ese momento y hasta ahora, mucho para la señora Paredes, y no solo para ella, para mucha gente más, se llama Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador durante 10 años. Él le pidió la carta de recomendación, no fue a Alexis Moncayo que hace comentarios en Radio Pichincha, le pidió una carta de recomendación a una persona que gobernó el Ecuador durante una década. Pero el periodista le hostigó, le cuestionó, y claro, en estos espacios no jamás se ahorran los comentarios y los adjetivos en contra de Correa, que el prófugo, que el sentenciado, que por aquí, que por allá. Yo coincido en esto con Pedro Donoso, que considera que este tipo de actitudes, a las que ayer me reía porque le leía al buen amigo Decio Machado, ¿no? Consultor político, analista también de temas políticos, comunicador, los calificaba como anticorreístas, talibanes y psicópatas en su Twitter. Decio. Yo lo que hago es coincidir con lo que ha dicho Decio, pero Decio los calificaba así. Y Pedro Donoso decía que esta gente, estos periodistas y estos medios, son los principales jefes de campaña de la Revolución Ciudadana. Y yo coincido plenamente, porque con este tipo de ataques, primero, habrán logrado que Otto Sonnenholzner y su candidata ganen, no sé, un puntito, porque le pusieron en plan de víctima y lo hostigaron indiscriminadamente. Fue una cosa horrible, que no debería vivirla ni la señora Erika Paredes ni ningún otro candidato, con cuestionamientos realmente ridículos. Y claro, mantienen a Correa en el debate como lo han mantenido durante 6 años en los que Correa no ha pisado el Ecuador, pero que seguramente habrá sido el personaje más nombrado, el más recordado, el más mencionado, justamente por esta gente que le odia, pero que no deja de hablar de él. Y que para conocer a la candidata, además de Otto Sonnenholzner, tienen que hablar de Correa. Tenemos un corte justamente de Otto Sonnenholzner sobre ya no veamos al pasado, ya no gobernemos el Ecuador mirando al retrovisor, vamos hacia adelante. ¿Cierto, Javi? Por favor, compartamos ese video de Otto Sonnenholzner con una radio guayaquileña, no sé cuál, pero veámoslo, por favor. En nuestro país tenemos esta mala costumbre de vivir viendo el retrovisor. Cuando usted conduce y no ve al frente, se choca. Igualito es en la administración de un país. Ya todo lo que pasó está bien, vale para el análisis. Hay que hacer siempre que la historia se convierta en una lección para que no nos pese como una sentencia. Pero no podemos seguir enfrascados en este país dividido por ideología, fraccionados por odio, llenos de revancha, llenos de venganza, esos que quieren el poder para la impunidad, para ver cómo se desquitan. Eso, mire, suficiente tenemos con la violencia criminal como para sumarle a esto violencia política. Yo ya tuve la oportunidad de servir, de hacer que las cosas pasen. Nunca me enfrasqué en broncas con nadie. Me dediqué a resolver problemas. Me dediqué a trabajar, independientemente de las banderas. Hable con los alcaldes del Ecuador. Si alguna vez pregúntele si les pregunté de qué partido eran, de quién eran coidearios. Yo no creo que el servicio público es una secta. Yo no creo que uno se mete en esto para rendirle culto a la imagen de nadie. Uno se mete en esto a servir a la gente, a servir al país, a cambiar la realidad para bien. Entonces, si uno es una persona de bien y actúa así, te va a ir bien. Bueno, ustedes le escucharon a Otto Sonnenholzner decir que ya no hay que gobernar mirando el pasado y mirando el retrovisor, porque si cuando vamos conduciendo un auto y nos estamos fijando todo el tiempo en el retrovisor, podemos estrellarnos. 6 años, estimado Otto Sonnenholzner, 6 años, durante el gobierno de Lenín Moreno, del cual usted formó parte, y el actual, él Ecuador ha sido conducido justamente como ese conductor imprudente, como ese chiste que se la pasa virando al retrovisor y no sé. Porque gente como usted, señor Sonnenholzner, han propiciado justamente el nivel de persecución y hostigamiento que ayer sufrió en un medio de comunicación su candidata a vicepresidenta. Han sido actos y comportamientos que han sido auspiciados por personajes como usted, que en su gobierno, junto a Lenín Moreno, fueron los primeros que empezaron a generar
esta animadversión y este ánimo de persecución en contra de todos los que eran catalogados como correístas. Yo no voy a hablar en primera persona, no voy a hablar de lo que pasó conmigo, por ejemplo, en los medios públicos. Pero así como pasó en los medios públicos con un montón de compañeros más que fueron despedidos, humillados, pasó en todas las instituciones públicas durante el gobierno de Lenín Moreno, en donde votaban a la gente sin ningún tipo de valoración, sin ningún tipo de análisis técnico, como iban cerrando ministerios, ¿se acuerdan? Secretarías y tales, ya, exactamente igual. ¿Por qué? Por el hecho de haber trabajado o haber entrado al servicio público en el gobierno de Correa. Como que si Lenín Moreno no hubiera sido parte del gobierno de Correa. Pero Otto, usted también fue parte de eso. Está bien que ahora usted le diga al país, ya no hay que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante. Ok, pero tampoco nos vamos a hacer los locos y nos vamos a olvidar de que usted fue uno de los que promovió justamente ese tipo de comportamientos hostiles que hoy los sufre su candidato en los medios de comunicación con otras personas. Que no, lo mismo está pasando y viene pasando, por ejemplo, con administraciones que tienen la matriz de la Revolución Ciudadana. Durante los 4 años de administración de Paola Pavón al frente de la prefectura, ustedes no tienen idea la cantidad de titulares y de notas de prensa que hubo que decían prefectura de Pichincha se convierte en el bastión del correísmo, o prefectura de Pichincha llena de funcionarios del correísmo. Hoy a eso le están haciendo a Pavel Muñoz. Más adelante seguramente se lo harán a Juan Cristóbal Lloreda en Azuay, a Marcela Guiñaga en Guayas, a Aquiles en Guayaquil, y se lo harán a todos los alcaldes, alcaldesas, prefectos de la Revolución Ciudadana en sus localidades. Eso lo soportó Paola Pavón 4 años. Ahora le está tocando a Pavel Muñoz. Los medios de comunicación, además, van y se buscan una calidad de analistas que dicen es que ellos no tienen un proyecto de ciudad, tienen un proyecto político. Por supuesto que la Revolución Ciudadana es un proyecto político y no un proyecto político para una ciudad, es un proyecto político nacional, lo han dicho varias veces. En realidad son la única organización política que tiene un proyecto, que no son una empresa electoral para que un banquero o un empresario sea presidente. No. Esta misma gente que dice que la Revolución Ciudadana tiene un proyecto político propio y no un proyecto de ciudad, es la que les llevó a Mauricio Rodas a ser alcalde de Quito. Y preguntemos de cuál fue el proyecto de ciudad que tenía Mauricio Rodas. Si terminó destruyendo la capital. Y la capital está enfrentando hoy una cantidad de problemas gigantescos provocados justamente por esa alcaldía, la de Rodas. Esos mismos analistas que cuestionan que Pavel Muñoz haya incorporado 1, 2, 3, no sé cuántos, 10 ya, o 20, digamos, de 20,000 funcionarios que hay en el mundo, que sean miembros de la Revolución Ciudadana. ¿Dijeron algo con respecto de lo que fue la alcaldía de Guarderas, por ejemplo? En donde estaban muy cómodos. Porque claro, ahí había una pauta gigantesca en sus medios. Porque además son analistas que trabajan en medios privados, ¿no? Pero adicionalmente, Pavel Muñoz, Paola Pavón, se deben a un proyecto político. Tienen compañeros que son militantes de su organización política. Cuestionable sería que Pavel Muñoz ponga, por ejemplo, a Juan Carlos Holguín, que fue funcionario del municipio de Rodas, que fue canciller del gobierno de Lazo, como secretario de producción del municipio de Quito. Eso sí sería cuestionable. Creo que hay que empezar ya a hablar sinceramente y en serio. Si es que siguen cometiendo este tipo de idioteces, me van a tener aquí a mí conversando con ustedes justamente sobre eso. Aunque no les guste y aunque después se desdoblen y se desbaraten haciendo videos de 5 minutos en redes insultándome, a mí me da igual.